Muy buenas noches a todos. Vamos a orar para recibir la palabra en nuestro corazón. Y como decía Roberto, que Dios pueda poner en nuestro ser interior esa expectativa acerca de lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Él siempre lo hace, siempre nos ministra, no solo cuando venimos a la congregación, sino en nuestros tiempos de intimidad, de comunión con Él, de meditación en la palabra. ¿Por qué? Porque Él es Padre y siempre nos quiere instruir para que como sus hijos podamos ir por el camino que Él como Padre nos muestra. Siempre que estemos así como en una encrucijada, es bueno ir con Él y sin duda Él nos mostrará cuál es el camino que debemos de seguir. Así es Dios. Y como Él lo sabe todo, Él conoce todo de nosotros, pues Él nos llama a que podamos conectarnos con Él para que podamos escuchar su voz. Y esa es la intención por la cual nos reunimos en esta noche, recibir su palabra, recibir su consejo. Vamos a orar pues y pedir que Dios nos hable al corazón. Señor, en el nombre de Jesús, tú has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Has suplido cada una de nuestras necesidades, no solamente las necesidades físicas, pero también nuestras necesidades espirituales. Cuando hemos estado en angustia, tú nos has hecho descansar. Cuando hemos estado en pruebas o en tribulaciones, tú fortaleces nuestra fe. Cuando hay una decisión que tenemos que tomar, siempre tú nos das sabiduría, Señor. Y hoy queremos una vez más escuchar tu voz, abrir nuestro entendimiento. Pedimos que nos alumbres todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aquellas áreas oscuras en las que pueda todavía haber dentro de nuestro interior, alúmbralas con el poder de tu palabra. Tu palabra es la lámpara que alumbra cada lugar oscuro, Señor, para que no andemos más en tinieblas, sino en la luz de tu verdad, Señor. Estamos con una expectativa en nuestro corazón en esta noche, sabiendo que tú has preparado mesa para nosotros, has preparado alimento fresco, maná fresco que ha descendido de tu trono, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes mis labios y de mi boca solamente salgan las palabras que sean para la sana edificación de nosotros como tus hijos, Señor. Quita de mí cualquier palabra ociosa, cualquier palabra que no provenga de ti, Señor. Tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca y tú has puesto en mi corazón esta palabra, Señor. Dame la sabiduría, dame las palabras adecuadas para poder comunicar tu mensaje, comunicarlo con sencillez, con sabiduría, con claridad, sin ambigüedades, para que mis hermanos como oyentes podamos entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestra vida cada día. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Vamos a continuar hablando acerca de esta serie, la oración como una doctrina cristiana. Ahí está el título del mensaje. Así como en la vida cristiana, en la vida diaria, tenemos muchos enemigos a nuestro alrededor que buscan devorarnos. Así en nuestros tiempos de intimidad, de comunión con el Señor, también hay enemigos. Yo voy a estar en esta noche y las próximas reuniones, todos los que estemos predicando aquí vamos a estar hablando de este tema. Atención, Adán. Yo me puse a pensar un poco en los enemigos de la oración. Satanás usa personas para traer o levantar enemigos,
no solamente con nuestra vida, sino como ya lo mencioné, en nuestros tiempos de intimidad con el Señor, los enemigos de la oración. Dijimos que esta doctrina es una doctrina que todos los cristianos debemos practicar. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, dos textos que todos conocemos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice Pedro: sean sobrios. Pero ahí está hablando no de una sobriedad física, sino principalmente de una sobriedad espiritual, que obviamente al ser sobrios espirituales, cuando hay una sobriedad espiritual, discernimos la palabra, entendemos la palabra, porque en nuestra mente hay claridad, hay sobriedad, y entonces esa sobriedad espiritual trae para nosotros sobriedad física, ¿sí? Y es en esa conducta en la que todos nosotros necesitamos andar, en una sobriedad espiritual. Pero además dice ahí Pedro: y velando, y velad. Este término velad es un verbo presente continuo que significa que todos los días velar. Hoy voy a velar. Velar habla no de mantenernos así sin dormir y despiertos toda la noche. Si Dios te lo demanda y te lo pide, Él nos va a dar la gracia, la fortaleza para mantenernos despiertos toda la noche. Pero el sentido estricto de este verbo velar tiene que ver con una actitud vigilante. Hay que estar vigilando a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? Velad. Estar vigilantes hoy, en cada momento, en cada instante. Entonces, sobriedad espiritual, actitud vigilante, son dos actitudes que los cristianos debemos mantener muy rigurosamente en nuestra vida. Debemos abrazar esta conducta, una conducta sobria y una conducta vigilante. ¿Por qué? Ahí lo dice: porque vuestro adversario, el diablo, el adversario, el enemigo, el que critica a los hermanos, Satanás, todos esos términos tienen que ver con Satanás. Tu adversario, mi adversario, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Esta palabra devorar se traduce tragar de un solo golpe. No sé si han visto ustedes a algunos animales, por ejemplo, hay animales, el cocodrilo, por ejemplo, cuando ve una presa, la devora de un solo golpe, ¿verdad? Así anda, ese es el sentido más o menos que le da la traducción a devorar, tragar de un solo golpe. Así anda Satanás, nos quiere tragar, nos quiere devorar. Por eso dice Pedro: hay que mantenernos sobrios y vigilantes, porque el Satanás busca quien devorar. Versículo 9 dice: al cual, a Satanás, hay que resistirlo. ¿Cómo se resiste? Oponernos a él firmes en la fe. Firmes en la fe. Uno de los problemas que han aquejado mucho a los cristianos de todos los tiempos en la historia del cristianismo ha sido la incredulidad, la falta de fe. Yo decía al principio, hay una narración, una historia dentro del ministerio de Jesús, que una ocasión los discípulos se encontraron con un hombre, un joven que estaba endemoniado. Lo trajeron, el papá de este hijo endemoniado lo trajo a los discípulos y no pudieron expulsar al demonio. Usted puede leer la historia ahí en Marcos capítulo 9, del 14 en adelante, un joven endemoniado. Entonces, este joven endemoniado, lejos de ser liberado, siguió endemoniado. Dice la Biblia que el diablo lo sacudía con fuerza, lo azotaba,
el joven echaba espumarajos. ¿Por qué? Porque el diablo lo quería matar. Así lo dice la Biblia, el diablo lo quería matar. Entonces, al ver Jesús la impotencia de sus discípulos, que todavía estaban en el proceso de estar aprendiendo con Jesús, con el Maestro, pues había áreas débiles en su vida, y esta era una de ellas, la incredulidad o la falta de fe. No pudieron sacar al demonio. Entonces el papá lo trae con Jesús y le dice: pues es que lo llevé con tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Y Jesús reacciona diciendo: generación incrédula, o ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Sí? Y entonces Jesús voltea con el papá y le dice: ¿desde cuándo está así? Desde que era niño. Desde que era niño está así. Y le pregunta: ¿tú puedes creer que yo lo puedo sanar? ¿Cuántos pueden creer que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy? Sigue haciendo milagros, y a veces nos falta la fe, porque el enemigo anda tratando de neutralizar nuestra fe, de desviar nuestra mirada del Señor. Por eso hay que estar sobrios y vigilantes. Entonces el Señor le dice a este hombre: al que cree, todo le es posible. Yo les decía al principio a los hermanos que llegaron al tiempo de oración que tenemos, les decía: Dios, cada que nos reunimos, quiere impartir sobre nosotros una porción más de la fe. Porque la vida cristiana se vive por fe, no por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Porque ya lo hemos dicho antes, lo que vemos a nuestro alrededor es desorden, es desastre, es corrupción, es inmoralidad, es pecado en todas sus formas. Pero a Satanás hay que resistirlo firmes en la fe. A Satanás no hay que atarlo, a Satanás no hay que ni siquiera reprenderlo. Dios se encarga de ponerlo en su lugar. Nosotros como cristianos, dice la Biblia, que hay que resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Así que dos actitudes importantes: sobriedad y vigilancia. Así debemos andar cada día los cristianos. Llevamos meses, pues, haciendo énfasis en este tema, el tema de la oración, y por lo menos el Señor no nos ha indicado que debemos parar. ¿Por qué? Porque algo tiene que suceder en nuestro corazón. Dios ha estado marcando muy claramente el poder que hay en la oración. Han sido una serie de temas muy variados, porque este tema de la oración es un tema muy amplio, como todas las doctrinas del cristianismo. Entonces, es una doctrina, la oración, que todos debemos practicar, porque cuando oramos, cuando estamos en comunión con el Señor enciende en nuestro ser interior esa llama en el corazón, pero la enciende con la finalidad de que no se apague. El deseo de Satanás es apagar la llama del fuego de su Espíritu Santo en nosotros, que nos mueve a orar, a clamar, a interceder, a estar en comunión con Él. Ese es el propósito del diablo: apagar, ahogar el fuego del Espíritu Santo, de la llama del fuego del Espíritu Santo que nos mueve a orar. Cuenta la historia que un médico norteamericano que trabajó como jefe del Estado Mayor Presidencial aquí en los Estados Unidos, este hombre un día fue invitado a visitar al rey de Francia, y este rey de Francia quedó tan complacido con la visita que lo volvió a invitar para el día siguiente. Y al verlo, de pronto al día siguiente, al ver el rey de Francia a este médico, le preguntó: ¿por qué estás tú hoy aquí? Y el médico le respondió: ¿no me invitó su majestad a cenar con usted? Sí, le respondió el rey, pero es que no me respondiste a mi invitación. Y el médico le dijo: es que la invitación de un rey no debe de ser respondida, sino obedecida. De esta narración, de esta anécdota, podemos rescatar dos lecciones.
La primera es que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, todos los días nos hace una invitación para estar con Él a través de la oración. Y la segunda lección que podemos rescatar de esta es que con mucha facilidad y con mucha frecuencia, por diferentes razones, habemos muchos que no respondemos la invitación y tampoco la obedecemos. Hermanos, la vida cristiana se vive por fe, y esa fe se vive y se desarrolla cuando tenemos tiempos de intimidad con Él. No necesitamos una invitación formal. Dios, en su palabra, todos los días nos está haciendo una invitación a estar en comunión con Él. Todos los días, sin excepción, a velar, a orar y a hacerlo sin cesar. Ahora, hay quienes en este país se dedican a hacer encuestas, y al hacer encuestas respecto a la oración, han demostrado las encuestas que todos los días hay millones de personas alrededor del mundo que oran. Usted hoy con el flujo que hay de las redes sociales, usted escucha personas que oran, ministerios que hacen una labor de oración, no solamente aquí en los Estados Unidos, en otros países. Si usted tiene contacto con otras iglesias de otros países, usted se va a dar cuenta que son iglesias que oran. Sin embargo, dicen estos que hacen encuestas que la gran mayoría de las personas que oran, al ser encuestadas, manifestaron que no están satisfechos con sus experiencias en los tiempos de oración, ni con los resultados que obtienen de esos tiempos de oración. Y la pregunta que surge al ver esos resultados es: ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la razón? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿O será que Dios ha perdido el control de las cosas alrededor del mundo? ¿Será eso? Bueno, es que de eso vamos a tratar, o de eso se trata precisamente el tema de esta noche: los enemigos de la oración. Hay un enemigo muy interesado en que tú y yo no nos mantengamos en comunión con el Señor. Está muy interesado y trabaja sin descanso. En la historia del cristianismo quedó registrado, usted lo puede ver entrando al internet, puede ver la historia desde que se inició el cristianismo, una vez que Jesús partió de este mundo y dejó la semilla de su iglesia, la que Él fundó. Y dice la historia que quedó registrado que siempre que Dios ha provocado y obrado avivamientos, o lo que es lo mismo, un despertar espiritual, porque hay quienes dicen: estamos en tremendo avivamiento, pero ese avivamiento lo reducen a manifestaciones, incluso algunas de ellas medias raras, algunas otras manifestaciones medias místicas, o a palabras proféticas, etcétera. Un avivamiento no es otra cosa más que un despertar espiritual en el ser interior de un cristiano. Eso es ahí se inicia un avivamiento. El corazón reencendido, el corazón que está o muerto o dormido, que despierta. Es un despertar espiritual. Entonces, en la historia quedó registrado que ese despertar, o los despertares espirituales que Dios ha traído desde el inicio de la iglesia alrededor del mundo, no los ha hecho Dios separado de instrumentos humanos. En otras palabras, siempre Dios ha usado personas, pero no a cualquier persona. Ha usado personas llenas del Espíritu, ha usado personas fervientes en el Espíritu, pero también con un espíritu de unidad. Ha usado personas de buen testimonio, pero también ha usado personas con un anhelo profundo de momentos de intimidad, de comunión con Dios a través de la oración. Y se lo voy a demostrar en la Biblia. Por ejemplo, el primer avivamiento que registra la Biblia, o el primer despertar espiritual, lo vemos en el libro de los Hechos, que en el primer siglo, con la iglesia recién naciente en Jerusalén,
Dice la historia o dice la escritura que durante el periodo que hay entre la resurrección de Jesús y su ascensión, un día apareció Jesús a sus discípulos y dice Hechos 1:4 que ellos estaban juntos. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye esta frase. Ellos estaban juntos. Esta frase da el sentido de unidad, estaban juntos. Es decir, estaban al lado uno del otro, en un mismo tiempo y un mismo momento. Estaban en una expectativa. Dios les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Les dijo Jesús, la cual oyeron, porque Juan ciertamente les bautizó en agua, pero Jesús les dice, mas dentro de no muchos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y entonces vendrá un toque de mi Espíritu Santo sobre ustedes. Y dice la Biblia en Hechos 1:13 que estando estos cristianos recién nacidos o recién iniciada la iglesia en Jerusalén, dice que subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan y todos los demás. Dice versículo 14, y todos estos que estaban reunidos en ese aposento, escuche, perseveraban unánimes. Ahí está la palabra una vez, juntos, unánimes. Perseveraban en oración y en ruego. Oración y ruego. Clamor a Dios por algo que pudiera suceder en sus corazones. Dice, estaban ellos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Escuche, primero estaban juntos y en un espíritu de unidad. Segundo, perseveraban en oración y en ruego. La oración es perseverancia, mis hermanos. La oración es perseverancia, constancia. Todos los días, constante y continuamente. La oración no es cuando siento que debo de orar. No, la oración es constante, debe de ser perseverante. La palabra perseverar denota una persistencia firmemente en una cosa, en este caso la oración. Perseverar significa mantenernos, poner cuidado constante y continuamente ¿en qué? En la oración, en nuestros tiempos de intimidad con el Señor. Pero el enemigo está muy interesado en distraernos. Y el enemigo nos distrae con pruebas, con tribulaciones, con necesidades, nos distraen. Cuando una persona se encuentra muy atribulada, se encuentra desesperada por alguna situación que está experimentando en su vida, una de las primeras cosas que hacen es dejar de orar. Una segunda cosa que luego se hace viene el desánimo. Y finalmente dicen, ya no voy a la iglesia, y se desconectan de la comunión con Dios y de la comunión con los hermanos. No, mis hermanos, la oración es perseverar. Por eso Dios nos ha estado insistiendo una y otra vez a través de diferentes mensajes, con diferentes tópicos. Porque el enemigo, vuelvo a repetir y lo seguiré mencionando, está muy interesado en neutralizar y en obstaculizar nuestros tiempos de intimidad y de comunión con Dios. Dice la Biblia entonces en Hechos, siguiendo con la narración, en el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, estaban unánimes, estaban en una expectación, estaban orando, estaban rogando, estaban suplicándole, y cuando llegó el día de Pentecostés, ahí está otra vez la misma frase, juntos y unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, escuchen, como de un fuego ardiente. Lenguas repartidas como de un fuego ardiente. Esos cristianos, esos primeros cristianos, necesitaban fuego del Espíritu de Dios que los motivara y los moviera a la oración perseverante. Yo creo que eso es algo que usted y yo necesitamos en el día de hoy, una vez más.
Dice, se les aparecieron lenguas como un fuego ardiente asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablaron. Bueno, la consecuencia de ese derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, o a través de la predicación del Evangelio, escuchen, ese día se añadieron a la iglesia 3,000 personas. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. Y todo eso nació como resultado de una expectativa, de un fuego ardiente del Espíritu Santo en el corazón. Y esas personas, esas 3,000 personas, dice la Biblia más adelante, que perseveraban en la doctrina, en la comunión, el compañerismo entre los cristianos. A nosotros como cristianos nos ha faltado mucho compañerismo. A veces no tomamos un tiempo, unos cuantos minutos para saludar, para manifestarnos un compañerismo cristiano, o para pedirle el teléfono al hermano y si no lo veo en la reunión, poder darle una llamada y poder decirle: hermano, no te vi en la reunión, algo está pasando contigo, ¿puedo hacer algo por ti? Compañerismo, ellos perseveraban en el compañerismo unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan. Acuérdese, estamos hablando de un avivamiento, el primer avivamiento que registra la Biblia, el primer despertar espiritual que surgió en estos primeros cristianos provocó esto: un hambre, una sed por la doctrina, un hambre, una sed por el compañerismo cristiano. Recordar la cena del Señor, la celebración de ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero también dice que esos primeros cristianos recién nacidos perseveraban en las oraciones. Había algo aquí en su ser interior que los estaba motivando a orar juntos, a clamar a Dios, a tener comunión íntima con el Señor. Había un fervor en su espíritu. El primer avivamiento en el primer siglo de la era cristiana. Llegamos al año 1906 y muchas personas de aquí de California, en la calle de Azusa de Los Ángeles, experimentaron una vez más. Sucedieron otros avivamientos antes que este, pero me quiero referir propiamente a este avivamiento, este despertar que sucedió aquí en los Estados Unidos, en California, en la calle Azusa. Estas personas experimentaron este avivamiento espiritual que continuó hasta el año 1915. Este avivamiento en Azusa no fue algo que surgió de la noche a la mañana, ni tampoco fue algo que surgió a través de un solo hombre llamado William Seymour, un predicador afroamericano de solo 34 años de edad. La historia dice de este avivamiento, particularmente de este avivamiento en la calle Azusa, dice que fue el trabajo, escuchen esto, para todos los que evangelizan o los que evangelizamos en un lado, en otro lado, ahí en tu trabajo, ahí donde con tu vecindario, en tu comunidad. La historia dice que este fue un trabajo de evangelización en las calles por parte de todos los creyentes de aquel tiempo. Surgió del ser interior un hambre por las almas, por ganar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque algo pasó aquí dentro del corazón. Pero acuérdese, el enemigo está muy interesado en que no evangelicemos las almas. Hay que hablar, hay que predicar el evangelio. Algo que fue determinante, sí, la evangelización, el hambre que la gente, los cristianos tenían por ganar almas para Cristo, pero algo que fue determinante y que marcó la historia del cristianismo, escuchen esto está en la historia registrado. Dice la historia de este avivamiento de Azusa que fueron largas horas y noches completas de oración, de ruego y de súplica para que viniera un despertar de las almas por Cristo. Yo creo que necesitamos en este tiempo esos momentos de clamor, de oración, a todas horas, hermanos, a todas horas.
Regularmente un grupo de hermanos nos juntamos y cada vez se reduce más, tristemente. El grupo de hermanos que nos reunimos a las 9 de la noche a orar, a clamar. Pero no necesariamente puede ser a las 9 de la noche. Si Dios te inquieta el corazón y te despierta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la mañana, qué sé yo. Pero el propósito es orar. ¿Qué vamos a orar? Señor, las almas. Las almas. Señor, las almas, la gente que no te conoce. Escuchen esto, mis hermanos. Hay miles y miles de personas, millones de personas alrededor del mundo que todavía no conocen de Cristo y viven en medio de este mundo trastornados, confundidos, engañados, manipulados, sin una esperanza. Y muchos de ellos son nuestros propios familiares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? La historia dice entonces que Dios ya venía preparando, particularmente en este avivamiento de Los Ángeles, ya venía preparando esta área de Los Ángeles para lo que estaba por suceder. Pero escuchen esto, todo esto inició con un grupo de hombres, de mujeres consagrados a Dios de distintas ciudades de los Estados Unidos, hombres y mujeres que estaban hambrientos y sedientos por la presencia de Dios. Yo no sé cuánta hambre y cuánta sed tú tienes por la presencia de Dios. Yo no sé si esa hambre y esa sed por la presencia de Dios sea la misma hambre y sed por la presencia de Dios que nos mueve el día de mañana a ir a trabajar con toda responsabilidad, con todo compromiso. Necesitamos trabajar, pero antes necesitamos orar y clamar a Dios. Y para esto tiene que venir hambre y sed por su presencia todos los días. Este avivamiento inició con hombres y mujeres que vivían día y noche en oración a Dios, día y noche meditando en su palabra. Eran corazones ardientes por volver a experimentar un Pentecostés del primer siglo, ahora en el siglo XX, porque este avivamiento de Azusa sucedió a principios del siglo XX. Escuchen esto, mis hermanos, y Dios lo hizo a principios del siglo XX, y la buena noticia es que no solo puede volverlo a hacer Jesús, Él quiere volverlo a hacer en este siglo XXI. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él lo quiere volver a hacer. Ahora, si queremos que algo del Espíritu pase dentro de la iglesia del Señor, alrededor del mundo, en esta congregación y en nuestras propias familias, pues algo antes tiene que suceder aquí en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, que nos mueva a perseverar, a mantenernos firmes, constantes en oración y en meditación de la palabra. Algo tiene que pasar. Porque la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo en nuestros días está muy débil. El compromiso y la fidelidad en la vida de muchos cristianos es muy pobre. Es muy pobre. No sé a cuánto les ha pasado que aún a pesar de que oramos y oramos y oramos una y otra vez, de repente surge del ser interior como una insatisfacción con nuestros tiempos de oración, pero también una insatisfacción con los resultados que se obtienen de esos tiempos de oración. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso en el ser interior? ¿No será que a lo mejor entramos en nuestros tiempos de oración de una manera no espiritualmente intencional, sino de una manera religiosa? Pues tengo que orar porque la Biblia dice que tenemos que orar. No, pero que intencionalmente y espiritualmente tú puedas anhelar de lo profundo de tu corazón, decir: quiero estar en comunión con el Señor, quiero ir a su presencia y ahí quiero escuchar su voz que me habla, que me instruye, que me exhorta, que me amonesta, que me disciplina, que me dice: eso que estás haciendo no está bien, arregla tus cosas. Eso se logra ahí en esos tiempos de intimidad con el Señor, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. Pero necesita surgir un deseo profundo en el corazón para estar con Él. Quiero rescatar algunas palabras de uno de los últimos mensajes de un hombre que amaba a Dios, que conocía a Dios, que fue un siervo de Dios.
un hombre que lidió por 40 años con un pueblo duro de cerviz. ¿A quién me estoy refiriendo? A Moisés. Dice la Biblia en Deuteronomio 31:1: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, versículo 2, este día soy de edad de 120 años. Gloria a Dios porque logró llegar a los 120 años. Este día soy de edad de 120 años. No puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Al pasar el Jordán estaba la tierra que Dios les había prometido. ¿Cómo se llamaba esa tierra? Canaán. Ahí estaba la tierra fértil. Ese era el destino final del pueblo de Israel. El destino final de Israel no era el desierto. Dios los llevó al desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón, para que ellos se dieran cuenta que en el corazón había incredulidad, que en el corazón había idolatría, que en el corazón había rebelión. Y a veces Dios nos pone en nuestros desiertos, no porque Él no sabe lo que hay en nuestro corazón, sino para que nosotros nos demos cuenta de nuestras conductas, de nuestra idolatría. Pero ese es el propósito de Satanás, desviarnos de los propósitos de Dios. Dice entonces, Dios me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Versículo 3, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Le está hablando al pueblo de Israel Moisés, diciéndole, Jehová va a ir contigo. Él pasará delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti. Cuando habla ahí de destruir estas naciones, habla de un conflicto, de una batalla. El pueblo de Israel iba a establecerse en una batalla, en una guerra, para echar fuera a todos los enemigos de Israel y conquistar esa tierra. Y las heredarás, dice el Señor. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Vamos hasta el versículo 6. Mire las palabras que dice Moisés. Por lo tanto, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Si Jehová va contigo, ¿quién contra ti? No te dejará ni te desamparará. Escuchen esto, mis hermanos. La conquista de Canaán llevaba implícita una batalla contra los enemigos de Israel. Y uno entre otros de los problemas que experimentó el pueblo de Israel fue temor que les provocó desánimo. Por eso es que Moisés les dice, esfuércense, cobren ánimo, no teman. Hermanos, estamos rodeados de muchos enemigos. A nuestro alrededor hay muchos enemigos que nos quieren atemorizar, provocando que venga desánimo para nuestra vida cristiana. Pero atención, esa es la obra del enemigo. El enemigo está muy interesado en neutralizar nuestros tiempos de comunión con el Señor. ¿Se lo vas a permitir? Versículo 7. Por lo tanto, entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Yo les decía en la última reunión que estuve con ustedes compartiendo que este mundo es como Canaán. Está lleno de enemigos que buscan meternos en conflictos, en dificultades, y que esos enemigos provocarán temor, inseguridad y desánimo. Y esos mismos enemigos pretenderán desviarnos de uno de nuestros deberes de la vida cristiana, el cual es orar, tener comunión con Dios, porque es ahí donde encontramos la fe. En nuestros tiempos de comunión es ahí donde encontramos la fortaleza espiritual. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los de la iglesia en Éfeso en el capítulo 6 versículo 10 diciéndoles, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Te encuentras débil en las batallas de todos los días, ve a la presencia del Señor y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el poder de la fuerza física humana.
en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Se fijan cómo Pablo está hablando de un conflicto? Pero escuchen, es un conflicto espiritual, no es un conflicto carnal. Para que podáis resistir en el día malo. Estamos viviendo días malos que hay que resistirlos. Pero no los vamos a resistir en nuestra fuerza, no los vamos a resistir con nuestra sabiduría humana. Hay que resistirlos con la fuerza del Señor, con la fe en el Señor. Por eso Pedro dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando tragarlos de un solo golpe. Pero ese hay que resistirlo con la fe. Así que los creyentes debemos estar, ya lo dije, en una actitud sobria, en una actitud vigilante, porque el enemigo está buscando, escuchen, atención hermanos, el enemigo está buscando creyentes que anden distraídos para devorarlos, creyentes que anden en una somnolencia espiritual, medios despiertos, medios dormidos. Y en medio de esa somnolencia espiritual, cuando menos piensas, puede llegar el enemigo a devorarte. Mucho cuidado, mucho cuidado. Así como Dios usa a los creyentes para cumplir sus propósitos, así mismo el enemigo usa personas para devorar creyentes. Le voy a dar dos ejemplos de esto que estoy diciendo. El primero tiene que ver con un momento en el desarrollo del ministerio de Pablo. Dice la narración bíblica que a partir de los capítulos 10 al 13 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en estos capítulos del 10 al 3, Pablo le está escribiendo a una minoría de cristianos, gracias a Dios que no eran todos, era una minoría de cristianos que seguían bajo la influencia de falsos maestros que murmuraban. ¿Qué significa murmurar? ¿Alguien sabe lo que significa murmurar? ¿Me puede decir? Hablar mal de alguien. ¿Qué más? ¿Murmurar será hablar mal de alguien en secreto? Sí. Hablar en secreto con otros de otro cuando no está presente. Eso es murmurar. Bueno, eso hicieron estos cristianos de la iglesia en Corinto. Murmuraban. ¿Qué murmuraban? Cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo y lo acusaban de cobarde. Inclusive lo acusaban porque decían que él era muy franco cuando hablaba, pero solo a la distancia. Sí, él habla muy franco porque no lo tenemos aquí. Ojalá yo estuviera aquí y nos hablara como nos habla. Estoy parafraseando solamente. Así que aquí, en esta historia, vamos a encontrar el primer enemigo que se convierte en un estorbo en la oración, que es la murmuración. Mucho cuidado, mis hermanos. La murmuración se convierte en un estorbo para nuestros tiempos de oración. Un estorbo neutraliza, paraliza nuestros tiempos de intimidad con Dios. Son obstáculos que necesitamos superarlos, necesitamos derribarlos, pero esto tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios, porque prestar oídos a argumentos falsos a cualquier persona, cristiano o no cristiano, lo llevarán a murmurar y a cuestionar una autoridad. Puede ser la autoridad de papá en el hogar, la autoridad de mamá. Puede ser la autoridad que representa tu jefe de trabajo en tu trabajo, tu patrón, tu líder, el pastor, el maestro, etcétera, etcétera. Cuando no tenemos tiempos de intimidad con el Señor y lejos de mantenernos
en intimidad con el Señor, que nos hace vivir en el Espíritu, entonces entramos en la carne y la gente empieza a murmurar, a cuestionar la autoridad. Miren las palabras de Pablo a estos corintios que murmuraban de él, cuestionando su autoridad. Primer enemigo de la oración, ¿cómo se llama? Murmuración. La murmuración, enemigo de la oración. Anótelo ahí para que no se olvide. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1, dice Pablo: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Otra versión lo traduce, mansedumbre lo traduce por la bondad. Dice: por la bondad y la ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado, que significa atrevido para con ustedes. Y eso lo criticaban ellos, lo murmuraban. Murmurar habla de criticar también. Decían: sí, aquel Pablo nos habla de manera muy osada, muy atrevida, solamente cuando está en otro lugar. Versículo 2 dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de esa osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos, no hacemos guerra en la carne. Cuando dice ahí andar en la carne, no significa que Pablo era un carnal y actuaba como carnal. No, significa que Pablo entendía que estamos en esta naturaleza humana. Aunque andamos en esta naturaleza humana, no hacemos la guerra según esta naturaleza humana. Porque esta naturaleza humana, cuando alguien te ofende, o cuando alguien te critica, o cuando alguien te defrauda, la tendencia de esta naturaleza humana es a desquitarnos o a la represalia cuando algo nos hacen. Me las vas a pagar. Cuando tenga la oportunidad, nos vemos. Eso es lo que hace esta naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza espiritual, cuando alguien te ofende, cuando alguien te defrauda, dice la Biblia, encomienda la causa al que juzga justamente. ¿No hacía eso Jesús? Jesús el Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque vivimos a Cristo o como Cristo. Actuamos como Cristo, pensamos como Cristo. Y Cristo no pudiendo vengarse, no lo hacía. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces dice Pablo: sí, vivimos en esta naturaleza humana. Hermanos, estamos en esta naturaleza humana, ahí en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. Nuestra lucha no es en esta carne, para actuar en esta carne. Porque hay hogares que parecen un lugar de pelea de perros y gatos, gritos, sombrerazos, ofensas, pleitos, ¿sí? No, la guerra no se hace según la carne, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No debemos actuar en la carne, sino poderosas en Dios, escuchen, para destruir fortalezas. Y versículo 5 dice: y derribar argumentos. Lo que necesitamos hacer es derribar argumentos que se levantan con toda altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe usted? Atención a la pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son las mejores y más efectivas armas espirituales del cristiano que nos ayudan a derribar la murmuración de falsos argumentos que pueden levantarse contra nosotros?
caminar en la verdad. La gente podrá decir muchas cosas de ti, pero si tú eres íntegro y caminas en la verdad, que digan lo que quieran. Con la verdad se derriban los falsos argumentos, ¿verdad que sí? Siendo fieles a Dios se derriban los falsos argumentos. Ser mansos y humildes para con Dios y para con el prójimo se derriban argumentos. Es decir, usted y yo debemos mantener una relación vertical, pero ahí no termina nuestra relación vertical. Nuestra relación debe de extenderse de manera horizontal. Ser fieles a Dios, hablar con la verdad con Dios, pero también hablar con la verdad con el prójimo. Esa es la mejor arma contra los falsos argumentos. La gente podrá decir muchas cosas de ti, pero si tú eres un hombre íntegro, eres una mujer respetuosa, eres una mujer veraz, eres un hombre, una mujer fiel a Dios, manso y humilde para con Dios y para con el prójimo, que digan lo que quieran. Amén. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dijo, ustedes saben cómo me he conducido con ustedes desde el primer día que empecé a ministrarlos a ustedes. Sí. El segundo ejemplo, hay otra historia que todos conocemos. Voy a darle algunas pistas. Es una historia que está en el Antiguo Testamento. Esta historia habla de dos hermanos que se levantaron contra su líder, que también era su hermano. Y estos dos que se levantaron contra su hermano fueron como los corintios, empezaron a cuestionar la autoridad de su líder. Fue un hombre y una mujer. La mujer, dice la Biblia, que era profetisa. Atención a esto, era profetisa, tenía un oficio espiritual dentro del templo. Y el otro, el hermano, era un varón y era un sacerdote. El sacerdote era un representante de Dios. ¿Quiénes fueron? María y Aarón, dice la Biblia. Lo pone María primero y Aarón en segundo lugar. Dice Números capítulo 12. Muy bien, muy bien. Conocen bien la Biblia. Capítulo 12 de Números. María y Aarón hablaron contra Moisés. Estamos hablando que uno de los enemigos de nuestros tiempos de comunión íntima con el Señor es ¿cómo se llama? La murmuración. Y estos hablaron contra Moisés. Ahora, es interesante que los traductores de la Biblia, por alguna razón válida, mencionan en primer lugar a María. ¿Se había preguntado usted por qué? Porque María fue la que inició la rebelión, el complot, la instigación, la murmuración contra Moisés. ¿Quién fue? La profetisa María. Así que María y Aarón hablaron contra Moisés. Otra versión dice, criticaron a Moisés a causa de la mujer cusita, una mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y luego mire lo que dice la parte final del texto. Y lo oyó Jehová. Cuidado, porque Dios oye todo. ¿Sí sabías que Dios oye todo? En todo lugar, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Ahora, dice aquí el argumento que levantaron María y Aarón. Ellos como que querían monopolizar el ministerio del liderazgo sobre Israel. Como que querían ser nada más María y Aarón. Como que querían desechar a Moisés. ¿A quién había elegido para ser el líder del pueblo de Israel? Dios, a Moisés. Con la ayuda de María la profetisa y el sacerdote Aarón. Pero estos quisieron desplazar al líder asignado por Dios y quedarse ellos
con el ministerio de manera solitaria, ¿sí? Pero ahí es donde entra Dios. María y Aarón dijeron una verdad a medias, porque ellos dijeron, no solamente Dios solamente habla por medio de Moisés, también ha hablado por medio de nosotros. Ellos dijeron que Dios hablaba de la misma forma con ellos como la que hablaba con Moisés, pero eso no era así. Por lo tanto, sus celos carnales y no su celo espiritual, porque una cosa es el celo espiritual y otra cosa son los celos de la carne. Los celos de la carne llevan a una persona a murmurar. La envidia, la arrogancia, el orgullo, la soberbia llevan a murmurar a las personas. Y el celo espiritual lleva a un siervo de Dios a agradar a Dios, haciendo la obra de Dios como Dios dice. Eso es celo espiritual, a defender las verdades del Evangelio. Pero estos celos carnales los llevaron a murmurar y a criticar a Moisés. Por cierto, los celos carnales son otro estorbo y otro enemigo de la oración que ya veremos más adelante. Los celos de la carne. Dice versículo 3, seguimos adelante. Aquel varón era muy manso. Fíjense que no dice solamente manso, sino habla en un grado superlativo. Era muy manso. Para aprender a escuchar la voz de Dios y hacer la obra de Dios se requiere mansedumbre. Se requiere ser muy mansos, como Moisés. Era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la nube, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo. Yo quiero que pongan un cuadro ahí en su mente. Están Moisés, Aarón y María, y desciende Dios en medio de una nube. Pero a los que llama es, ¿a quiénes? A los murmuradores. Porque así es Dios. Dios nos confronta con nuestros pecados, pero nos confronta y nos exhorta para arrepentirnos y corregir nuestros caminos, no para destruirnos. El diablo quiere matar, el diablo quiere destruir, el diablo quiere reprobarnos, pero Dios quiere restaurarnos. Entonces llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo: oíd ahora. Dios está hablando, presten atención a mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. Pregunta: ¿qué función tenía María? Era profetisa. ¿Qué función o qué oficio tenía Aarón? Era sacerdote. En otras palabras, lo que Dios les estaba diciendo es: a ti, María, que eres profetisa, y a ti, Aarón, que eres el sacerdote, con ustedes hablaré a través de sueños y visiones, y no así con mi siervo Moisés. Escuchen, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Que no dijeron María y Aarón que también Dios hablaba como hablaba con Moisés, hablaba con ellos también. Fíjese cómo la murmuración está alimentada por la mentira, por lo falso. No era cierto que Dios hablaba con María y con Aarón como hablaba con Moisés. Cara a cara hablaré con él. Ahora, aquí cabe hacer una aclaración. Esta frase no es literal. ¿Sabían eso? Esta frase, cara a cara hablaré con él. ¿Se imaginan a Moisés siendo un hombre pecador como tú y como yo, viendo a Dios cara a cara? Hubiera quedado fulminado ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, esta frase, hablaré con él cara a cara, no es literal. Más bien significa que Dios hablaba con Moisés
sin la mediación de visiones o sueños, sino que Dios hablaba con Moisés cara a cara, o lo que es lo mismo, claramente, y no por figuras de una visión o de un sueño. Dice, y verá Moisés la apariencia de Jehová. Y ahora escuchen la reprensión de Dios para los murmuradores Aarón y María. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquel hombre, aquella mujer que son considerados por Dios como sus siervos, siempre en cualquier situación Dios va a salir a defender nuestra causa. Hay que echar mano de este pensamiento. Si tú eres un siervo o una sierva de Dios, manso, humilde, íntegro, Dios siempre en cualquier situación saldrá delante de ti para defenderte. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y aquí podemos aplicar en el ejemplo de Moisés y de Aarón y María. Cuando alguien te critique, ¿a cuántos los han criticado alguna vez? ¿Sí te han criticado? A veces nuestra propia familia nos critica, se burla de nosotros. Bueno, cuando alguien te critique o murmure o hable mal de ti, escucha el consejo: no te defiendas, más bien ora. Es que se trata de mi reputación, están agrediendo mi reputación. Yo no soy así. Bueno, si no eres, ¿qué te preocupa? Preocúpate si sí eres. Si alguien te critica, si alguien murmura de ti, si alguien habla mal de ti, si alguien te defrauda, no te defiendas, ora. La Biblia echa mano de esta promesa. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién peleará? Dios va a pelear por nosotros, mis hermanos. Seguimos leyendo. Números 12, versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo después de la sentencia, después de la disciplina. Se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba María? Hello. ¿Cómo estaba María? Leprosa. Leprosa como la nieve. ¿De qué color es la nieve? Literalmente es blanca. No sé si me puedan alcanzar una servilleta allá blanca, por favor, rápidamente. Si alguien me puede. Aquí está un Kleenex. Muy bien. Gracias, mi amado. Nomás para darnos una idea. El rostro de María, la piel de María estaba blanca completamente. Hay personas que son blancas, pero porque ahí dice que era blanca como la nieve. ¿Se imagina usted cuando Aarón vio a María blanca? No era, yo no sé cuál sería el color de su piel de María, pero en ese momento, como consecuencia de la lepra, dice la Biblia que estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Yo no sé si usted sabía, pero la lepra en la antigüedad era símbolo del estado pecaminoso de una persona. Lepra, símbolo del estado pecaminoso de una persona. Ponga en su mente este pensamiento, que voy a decir algo a continuación de esto. Así como el pecado entonces corrompe a la gente espiritualmente, de la misma forma lo hace la lepra físicamente. El pecado nos corrompe espiritualmente porque nos roba nuestra comunión con el Señor, y ese es el propósito del diablo. El diablo quiere que andemos leprosos espiritualmente. Asimismo, la lepra corrompe físicamente a una persona. La lepra en términos espirituales son todas aquellas cosas pecaminosas que nos hacen insensibles a la voz de Dios. Cuidado con la lepra espiritual, mis hermanos.
Por eso tenemos que ir con Dios, por eso tenemos que tener todos los días contacto y comunión con Dios, ir a la presencia del Señor y decirle al Señor: Señor, ve si hay en mí camino de iniquidad, haz una evaluación de mi conducta espiritual, de mi condición espiritual, Señor, y si hay lepra, Señor, sáname, porque la lepra corroe el espíritu, nos hace insensibles a la voz de Dios, nos separa de nuestra comunión con Dios. Y escuchen esto, mis hermanos: la insensibilidad espiritual y la falta de comunión con Dios producen corrosión y desgaste en el ser interior. La falta de sensibilidad a la voz de Dios y de nuestros tiempos de comunión con Dios producen corrosión, desgaste en el ser interior. Cuidado, mis hermanos, porque el diablo nos quiere leprosos. Por cierto, la lepra hasta nuestros días, si usted no sabía, la lepra hasta nuestros días sigue siendo contagiosa. La lepra se contagia. Así que Dios usa la lepra para mostrar el estado pecaminoso de una persona. Y escuchen esto: ¿se imagina usted si Dios en nuestros días siguiera usando la lepra para mostrar la condición pecaminosa de muchos de nosotros? ¿Se imagina cuánto leproso veríamos a nuestro alrededor? Así, blancos como la nieve. Eso es lo que quiere el diablo, que perdamos nuestra comunión con Dios, que nos mantengamos leprosos. La buena noticia es que ahora Dios te ve a ti y me ve a mí a través de la sangre de Cristo, que fue la que borró todas nuestras rebeliones. Y cuando pecamos y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, de todo pecado y de toda maldad. ¿No le das un aplauso a Él? Él es fiel, Él es justo. El diablo es acusador. El diablo nos va a señalar, el diablo nos va a acusar y nos va a decir: no has cambiado, sigues siendo la misma persona, sigues siendo el mismo hombre, la misma mujer. Pero Dios dice: si te arrepientes y confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte de todo pecado y de toda maldad. Voy a terminar, o casi terminar. Versículo 11: dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Escuchen, los que murmuran locamente actúan. Es una loquera. Es un problema mental, espiritual, cuando una persona empieza a murmurar de cualquiera que sea, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu esposo, de tu hijo, del hermano de la congregación, de quien sea. Locamente actuamos. No quede ella ahora como el que nace muerto, versículo 12, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. Miren la actitud mansa y humilde de un siervo de Dios que conocía a Dios. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, dijo: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Versículo 15: así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Atención, aquí hay otra enseñanza. Una conducta leprosa, entiéndase, una conducta pecaminosa, hace detener el avance de la obra de Dios. Si hay pecado en el campamento, entiéndase, si hay pecado en nuestras vidas como familia, como personas, como cristianos, como pastores, como servidores, si hay pecado en el campamento, la obra de Dios se detiene. Mucho cuidado.
El diablo quiere detener la obra de Dios en tu vida. El diablo quiere detener la obra de Dios en esta congregación debido a la lepra, o en cualquier otra congregación, debido a la lepra que pueda haber en nuestro interior. Por lo tanto, hoy y cada día, Dios quiere limpiarnos de la lepra del pecado en nosotros para seguir avanzando adelante, para que sigamos hacia la meta, que el pecado no nos detenga, la lepra del pecado no nos neutralice, sino que sigamos hacia adelante hasta conquistar Canaán y terminar nuestra carrera de la vida cristiana. Una vez que María regresó limpia al campamento, dice la Biblia que entonces el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán, ya listos y próximos para entrar a conquistar Canaán. Termino con esto. Queremos que algo del Espíritu suceda en la iglesia del Señor alrededor del mundo, en esta congregación y en las familias de esta congregación, en tu familia, en mi familia. Bueno, ¿cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan eso? Que algo del Espíritu venga a este lugar. Bueno, algo necesita pasar en nuestro interior, algo del Espíritu que nos mueva a perseverar, a mantenernos firmes, constantes en la oración y en la meditación de la palabra. Tenemos adversarios que están muy interesados en estorbar, en neutralizar el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida, en mi vida, en mi familia y en esta congregación. ¿Lo vamos a permitir? Yo no. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús y vamos a decir: Satanás, en el nombre de Jesús tú no vas a poder neutralizarnos. Vamos a seguir corriendo la carrera de la vida cristiana hasta terminar. Vamos a seguir avanzando hasta conquistar nuestro corazón, la Canaán de nuestro corazón. Si hay cosas pecaminosas en nuestra vida, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a arrepentirnos y vamos a decirle al Señor: Señor, quiero seguir caminando, quiero seguir hacia la meta, no me voy a detener, pero hay que seguir adelante, mis hermanos. ¿De acuerdo? Póngase de pie y vamos a orar entonces, rápidamente. Levanta tus manos, levanta tu clamor y empieza a orar al Señor. Ora en estos momentos y dile: Señor, tú has hablado en esta noche. Sin duda, Señor, tú nos has hablado. La murmuración, Señor, lo que surge en el corazón detiene tu obra. Es un enemigo de la oración, pero no lo vamos a permitir. En estos momentos, Señor, nos ponemos en la brecha, oramos por nuestra familia. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú continúes cumpliendo tu propósito en esta casa, Señor, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la congregación. Vamos, iglesia, levanta tu voz, que se escuche ese clamor, que se escuche esa oración que levantamos ardientemente ante la presencia del Señor y digamos: en el nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa conquistaremos Canaán. En el nombre de Jesús, cualquier obra del enemigo, que el enemigo quiera obstaculizar, quiera neutralizar tus planes y tus propósitos en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de esta congregación, en este momento resistimos, nos oponemos firmes en la fe, en el nombre de Jesús, porque al que cree todo le es posible. Pongo en tus manos a mi esposo. Ora por tu esposo, mujer. Ora por tu esposa, varón, en el nombre de Jesús. Ora por tus hijos, papá, mamá. Oremos por ellos, clamemos a Dios en el nombre de Jesús. En estos momentos levantamos un vallado de protección divina alrededor de nuestros hijos. Este mundo no es nuestro hogar, Señor. En el nombre de Jesús, tú fuiste a preparar morada para que donde tú estás también nosotros estemos. El enemigo no tiene parte, no tiene suerte en nuestras vidas, no tiene parte ni suerte en nuestras familias. Nos levantamos en la autoridad de Jesucristo, nos levantamos en la autoridad que nos da el nombre de Cristo y la palabra, y derribamos todo enemigo, no con las armas carnales, sino con las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
para destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de tu palabra. Señor, oramos por los que predican tu evangelio cada sábado. Oramos por cada uno de mis hermanos, Señor. Todos debemos ser evangelizadores, todos debemos ganar almas para Cristo, Señor. Oramos por las almas, Señor, a las cuales tú ya estás preparando el corazón, Señor. Que cuando llegue la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Usa sus vidas, úngelos, Señor. Unge sus labios, Señor. Dales discernimiento espiritual para que ellos puedan llegar a la necesidad de cada persona. Señor, provoca un avivamiento como en el día de Pentecostés, Señor, que fue la fiesta de la cosecha, Señor, y hubo regocijo y hubo gozo, Señor, y tú diste esas 3,000 personas como las primicias, Señor, de lo que había de venir, de las almas que habían de venir. Señor, oramos por esta ciudad de Fontana y sus alrededores y pedimos y clamamos, Señor, que vengan las almas. Levanta tu voz, iglesia, y digamos: Señor, oramos por esta ciudad de Fontana, oramos por los alrededores, oramos por las familias que viven en esta comunidad y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que caigan las escamas, Señor, que caiga la idolatría, Señor, y que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Que corra tu palabra al norte, al sur, al este y al oeste, y que las almas, Señor, encuentren, Señor, un consuelo, encuentren una esperanza, tengan la oportunidad de nacer de nuevo. Danos, Señor, la oportunidad. Haznos los instrumentos, Señor, así como usaste a Pedro, como usaste a los discípulos que provocaron este avivamiento, Señor, que nació en tu corazón. Tú fuiste, Señor, hacia ellos, derramaste, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Así, Señor, derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre mis hermanos que están aquí, los que están viendo esta transmisión, nuestros hermanos en esta casa, Señor. Provoca hambre, provoca sed, derrama tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, para que podamos salir, Señor, y podamos contagiar a otros con el mensaje del evangelio y no con la lepra del pecado, Señor. Límpianos, purifícanos. Levanta tu voz y hazlo y clama al Señor. Dice el Señor: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Señor, oramos por nuestros familiares que no te conocen, Dios. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros jóvenes, Señor, que aún no han nacido de nuevo, Señor. Levántalos, despiértalos, que venga un despertar espiritual en este tiempo, Señor. Provoca otro avivamiento, Señor, como el avivamiento en el primer siglo, como los avivamientos que has provocado a través de la historia del cristianismo, como el que provocaste en esta misma ciudad, en este mismo estado de California. Que venga ese avivamiento a Fontana, que venga ese avivamiento a California, que venga un avivamiento a Estados Unidos, Señor, que venga un avivamiento, Señor, a México, que venga un avivamiento, Señor, a cada congregación, que venga un avivamiento, un despertar, Señor, espiritual en la vida, en el corazón de cada siervo tuyo, de cada hijo tuyo, Señor. Pon tu mano sobre el hermano que tienes ahí junto a ti y ora, Señor, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, despierta a mi hermano, despiértanos, Señor, despiértanos del sueño, Señor. Despiértanos, Señor, aviva tu obra en este lugar en el nombre de Jesús. Levanta hombres, mujeres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos vivir y caminar en unidad, Señor. Llévate lo que no sirve, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Limpia el pecado, Señor, que pueda haber en esta casa, en este campamento. Limpia y purifica la lepra, Señor. Sana el corazón, Señor, que pueda estar insensible a tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Llévate la murmuración, llévate todo pecado, Señor. Llévate la envidia, llévate el orgullo, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos santos para ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra perfecta en nuestras vidas. Restáuranos una vez más, Señor, y llévanos siempre, cada día, a tu presencia. Provoca hambre y sed
sed de tu palabra en nuestros corazones. Enciende el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros cada día, Señor, en el nombre de Jesús, para que en todo seas tú glorificado y exaltado por siempre y para siempre, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a Él. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón y mantengámonos sobrios y vigilantes, porque el enemigo anda buscando, como el león rugiente, a quien devorar. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a cada uno de ustedes en sus trabajos, en sus casas. Cuídese mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.